Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Ale Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde Colombia para el resto del mundo. Con ustedes, su siervo y su amigo Ale Cerrato, apologista y escritor unicitario. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener una pequeña reflexión, como hemos venido haciendo estos últimos días, y hoy vamos a responder una pregunta. Y la pregunta que hoy vamos a responder es esta: ¿cuándo debo cambiarme de iglesia? Escuche bien, ¿cuándo debo cambiarme de iglesia? Esta es la respuesta. ¿A qué nace esto? ¿Por qué nace esta pregunta o esta inquietud o esta incógnita? ¿O a qué nace esto? Se debe a la pregunta de un amigo trinitario que ha escuchado el testimonio de este su siervo que hice hace algunos días y me ha escrito y me ha preguntado esto. Vamos a ver lo que él me ha preguntado. Aquí lo tenemos. Dice Hugo Durán, dice: Señor Cerrato, yo estoy en una iglesia trinitaria. ¿Será mejor salirme y pasarme a la IPUB? Eso es lo que él me está preguntando. Señor Cerrato, Hugo Durán dice: Señor Cerrato, yo estoy en una iglesia trinitaria. ¿Será mejor salirme y pasarme a la IPUB? Una pregunta. Sí, aunque le falta signo de pregunta, pues es una pregunta. Y yo quisiera responderle con toda sinceridad a mi amigo trinitario. ¿Sería mejor el que se pasase a la IPUB? ¿Cuándo debo cambiarme de iglesia? ¿Sería bueno cambiarme de iglesia? Bueno, mis hermanos, recuerden que este es su canal, el canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Por favor, denle un me gusta a esta conferencia, compártanla. Sí, compártanla, es muy bueno que todos sepamos esto, todos sepamos acerca cómo debemos responder esta pregunta, cómo debemos responderle a un amigo trinitario, binitario, testigo de Jehová, sobre esto. Y también recuerden, tenemos los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, La Unicidad, la única verdad de Dios, el libro Catolicismo al Descubierto, y tenemos nuestro último libro, En Defensa de la Unicidad, tomo 1. En Defensa de la Unicidad, tomo 1. ¿Dónde puede usted pedir sus libros? Su libro La Unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2, Catolicismo al Descubierto y En Defensa de la Unicidad. Pídalos a los teléfonos o al teléfono. Si usted vive por fuera, en el exterior, marque el más 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, solamente marque 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. ¿Listo? Bueno, entonces, no, ya sabe, lleve sus libros. Recuerden, este es un canal 100% pentecostal del nombre de Jesús. Bueno, esta es la pregunta que nos hace nuestro amigo Hugo Durán. ¿Debe cambiarse él de iglesia siendo trinitario? ¿Debe cambiarse él para la IPUB? ¿Debe cambiarse? Nosotros debemos recordar algo, mis queridos amigos y hermanos, y debemos ser muy, muy sabios en esto al responder esta pregunta. Es sabido que el Señor vino a, ¿cómo decirlo? Él vino a edificar su iglesia. Él vino a edificar su iglesia y dice que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. El Señor lo dice en Mateo. El Señor vino a construir una iglesia, a construirse un pueblo para su nombre. ¿Sí? A construirse un pueblo para su nombre.
Y es evidente que una sola, dice el rey Salomón, una sola es la amada, una sola es la reina. Aunque muchas sean las concubinas, una sola es la amada, una sola es la reina. Y ya sabemos que la reina es la iglesia. Sí, el Señor nos hará reyes y sacerdotes. Pero sería conveniente salirme de la iglesia trinitaria y irme a la iglesia unicitaria. Yo quiero decirle al señor Durán que sea que venga la IPUB o venga a otra iglesia del nombre, sí debe salirse, escuche bien, sí debe salirse de la iglesia trinitaria. Y le voy a enumerar ciertas cosas, Y lo vamos a hacer desde el punto de vista bíblico. El Señor Jesucristo dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso es una advertencia a los que estamos buscando de Él. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, verso 24, dije, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La salvación depende, escúcheme bien, depende de creer quién es Jesús. No depende de estar en una iglesia. No depende de estar en una iglesia. No. La salvación depende de creer quién es Jesús. El Señor Jesús lo está diciendo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que creer quién es Jesús. Hay que creerlo. ¿Sí? Hay que creerlo. Vamos a colocarlo aquí, Juan capítulo 8, verso 24, para que ustedes lo vean. Juan 8, 24. Dice aquí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está claro que el que no crea quién es Jesús, en sus pecados van a morir. En sus pecados van a morir. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús según la Biblia? ¿Quién es Jesús según la Biblia? Para creer y no morir en los pecados. Hechos capítulo 10 dice Pedro en el verso 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Por ahí, escuche bien, vamos ligando esto. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, de este dan testimonio los profetas. Hay que creer en Jesucristo como dicen los profetas. Recuerde que la escritura dice que la suma de tu palabra es verdad, la suma de tu palabra. Hay que sumar toda esa palabra. La Biblia me dice a mí, por ejemplo, Isaías capítulo 9, verso 6, que Jesús es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Dios fuerte, el Padre eterno. Hay que empezar creyendo eso. ¿Sí? Hay que empezar creyendo eso. Y el trinitario no lo cree. El trinitario no cree que Jesucristo sea el Padre eterno, o el por siempre Padre o Padre eterno. No lo cree. Dicen que Jesucristo es solamente el Dios Hijo o el simple Hijo. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar creyendo eso. La Escritura me dice a mí, escuche bien, la Escritura me dice a mí que Jesucristo es el único Dios. Que Jesucristo es el único Dios. Vamos a verlo. ¿Usted cree esto? ¿Usted no cree esto? Por eso, ¿cuándo debo cambiarme de iglesia? ¿Cuándo debo cambiarme de iglesia? Debo cambiarme de iglesia
si la iglesia en la que yo estoy no predica la verdad bíblica? Escuche bien, debo cambiarme de iglesia si la iglesia en que yo estoy no predica la verdad bíblica. Jesús dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados van a morir. ¿Quién es Jesús? Empezando desde los profetas, porque dice, Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas. ¿Sí? ¿Qué dice el profeta Isaías acerca de Jesús? Que es el Padre eterno, es el Dios fuerte. Hay que creer eso. Hay que creerlo. Por eso Jesús dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La Escritura dice, hablando de Jesús, dice, segunda de Samuel capítulo 7, verso 2 en adelante, que él sería llamado el hijo de David, sería llamado hijo de Dios, ¿sí? Que él llamaría a Dios su Dios y Padre, y Dios le sería a él por Padre, y él le sería a Dios por Hijo. Eso dice la Escritura. Isaías 9:7 dice que sobre el trono de David disponiéndolo y confirmándolo, porque Jesús según la carne es hijo de David, según la carne. Pero en el verso 9, verso 6, dice que ese niño que nos es nacido, capítulo 9, verso 5 dice que ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, es el Dios fuerte, el Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno, es. Y Jesús dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Nosotros debemos saber que el Padre es Jehová. ¿Dónde dice eso la Escritura? Vamos a leer aquí. El Padre es Jehová. Vamos a ver. Recuerde, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La Escritura nos dice aquí en Isaías, voy a buscarles aquí el libro del profeta Isaías, capítulo 63, verso 16. Vamos a buscarlo, por favor, acompáñenme allí. 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. ¿Quién es Jehová? El Padre. Por eso ese niño que nos es nacido, que nos es dado, sería llamado el Padre eterno. Recuerde que Jehová es el Dios eterno. ¿Sí? O sea, es el Padre eterno. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Isaías 64, recuerde que dice Pedro, de este dan testimonio todos los profetas. Ya lo leímos. Hechos capítulo 10, verso 44, si no estoy mal. Isaías en el capítulo 64, verso 8, dice así, leamos. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, de nosotros barro, y tú el que nos formaste, obra de tus manos somos todos nosotros. Tú eres nuestro Padre. Allí estamos mirando que Jehová es el Padre. ¿Sí o no? Estamos viendo claramente que Jehová es el Padre. Jehová es el Padre. Ahora, recuerde esto, Jesús dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuándo debo cambiarme yo de iglesia? Cuando la iglesia en que yo estoy no predica lo que la Biblia dice. Inmediatamente me cambio, inmediatamente me cambio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? Es el Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sí? ¿Y el Padre quién es? Jehová. Jehová es el Padre. Ahora, recordemos que la Biblia dice que el hijo de David, Jesús es el hijo de David, a Jesús se le llamó Jesús, hijo de David, pero ¿quién es en realidad? ¿Quién es? ¿Es el Dios Hijo? Algo que me falta aclarar aquí, la Escritura me dice que Jehová, vamos a leer aquí, Isaías capítulo 37, verso 16 y 20, dice que Jehová es el único Jehová, que Jehová es el único Dios. Verso 16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra, ¿sí o no? Solo tú eres Dios, o sea, Jehová es el único Dios, o el solo Dios, y Jehová es el único Jehová. Ahora pues Jehová, verso 20, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. O
sea, Jehová es el único Jehová, Jehová es el único Dios y Jehová es el Padre. Jehová es el Padre. ¿Sí? Jehová es el Padre. Qué bonito es. Ahora, la Escritura nos muestra a nosotros que el Hijo de David es el mismo Jehová. ¿Mm? Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Recuerde que si usted no cree quién es Jesús, en sus pecados va a morir. Entonces sí debe cambiarse de iglesia a una iglesia que crea lo que la Escritura dice. Recuerde que aquí en Isaías 40, verso 8 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Esto va a permanecer para siempre. Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6 dice así: a ver, versos 5 y 6 dice aquí. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. ¿Sí ven? Jehová, justicia nuestra. El Hijo de David es el mismo Jehová. Por eso Isaías 9:7 dice que disponiéndolo sobre el trono de David su padre, disponiéndolo. ¿Sí? Pero ¿quién es? ¿Ese quién es? Dice que es el Dios fuerte, el Padre eterno. Y Jeremías, en el capítulo 23, verso 5, dice que ese, el cual es el renuevo de David, es el mismo Jehová. Y si usted no cree que Jesucristo es el mismo Jehová que vino a salvarnos, ¿sí? Morirá en sus pecados. Entonces sí debe cambiarse de iglesia. El amigo trinitario, binitario, dualista, ¿sí? Testigo de Jehová, debe cambiarse de iglesia si a usted no le predican esto. Mire que allí está diciendo literalmente está diciendo que Jehová es aquel Hijo de David, que es el mismo, ¿sí? Que no es otro, es el mismo Jehová, es el mismo Jehová. Ahora, ¿la Trinidad cree esto? No, dicen que es otro Jehová. La Trinidad dice que es otro Jehová. Sí, Jesucristo es Jehová, pero es el Jehová Hijo. ¿Dónde dice la Escritura Jehová Hijo? Eso no lo dice la Escritura por ningún lado. No lo dice la Escritura por ningún lado. Ahora, el mismo profeta Jeremías, escúcheme bien, el mismo profeta Isaías ratifica esto. Vamos a leerlo. Recuerde que Jeremías e Isaías dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Sí? Dice allá el profeta Isaías, Dios mismo vendría y nos salvaría. Aquel mismo que hablaba estaría presente, que Él sería nuestro Salvador, de cielos de pocado corazón, esforzados, no temáis. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá. ¿Y quién es el único Dios? La Escritura dice que es Jehová. Dice que es Jehová. ¿Sí? ¿Y quién es el Hijo de David? Es el mismo Jehová. Por eso dice que ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, es el Dios fuerte. ¿Y quién es el Dios fuerte? Por favor, acompáñenme a leerlo allá. ¿Quién es el Dios fuerte? Isaías, en el capítulo 44, acompáñenme a leerlo allá. Verso 8. Sí, vamos a leerlo aquí, Isaías 44, 8. ¿Sí? Vemos que el Dios fuerte es Jehová. Y dice que no conoce otro. Isaías 44, 8. Ahí lo tenemos. Mire quién habla aquí. Ahora pues escucha, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, que yo te escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo. ¿Sí? ¿Quién está hablando aquí? Jehová, hacedor tuyo. El verso 8 dice así: no temas ni os amedrentes, no te lo anuncié de la antigüedad y te lo declaré. Vosotros sois mis testigos. A ver, vamos a leerlo en la Reina Valera 1960, más explícito. Aquí. Permítanme, por favor.
Ya sabemos que lo dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, ¿sí? Lo está diciendo Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es el único Dios, Jehová es el único Jehová. Y mire lo que dice el verso 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Sí vemos esto? Allí Jehová nos está rectificando que el Dios fuerte es Él. Recuerde que ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Y solamente hay un Dios fuerte, el cual es Jehová. Solamente hay un Padre eterno, el cual es Jehová. Solamente hay un Jehová, el cual es Jehová. Y solamente hay un único Dios, el cual es Jehová. Y este Jehová dice en Isaías 33, 22, 35, 4, Isaías 40, Isaías 52, 5 y 6, que Él mismo vendría y nos salvaría. ¿Cómo lo haría? Haciéndose hombre. ¿Sí? Y por eso dice Isaías 9:7. ¿Ah? Isaías 9:7 dice aquí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. ¿Sí? Porque es el hijo de David. Pero ¿quién es el hijo de David según esto? Es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Porque Dios fue manifestado en carne. Ahora, Jeremías dice que es la raíz de David, ¿sí? El tronco de David es Jehová, lo leímos. Y de esto da, para que no quede dudas, de esto da testimonio Isaías, que diciéndonos que él y el siervo, o sea, Jehová y el siervo, es el mismo, no es otro. Ratificando todo lo que se ha dicho aquí. Isaías 43, leamos verso 10, dice así. Dice aquí, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Él. ¿Quién es Él? El siervo. Siervo quiere decir hijo. Hijo. Ahora, recuerde que Isaías 9:6 dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sí? ¿Quién es ese niño que nos es nacido, que nos es dado? Isaías 7:14 dice que es Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice que es el Dios fuerte, es el Padre eterno. ¿Y qué dice, por ejemplo, esta versión en Isaías 43:10? Vamos a buscarla aquí. Dice que ese niño es el mismo Jehová. Vamos a verlo aquí. Septuaginta al español, Septuaginta de Yunemam o de Junemam. 43:10 dice, leamos. Sedme testigos y yo testifico, dice el Señor Dios, y el niño a quien elegí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. ¿Ah? Que yo soy. ¿Ah? El mismo Jehová está diciendo aquí, sedme testigos, y yo testigo, dice el Señor Dios. Y el niño quiere decir pais, que quiere decir siervo, quiere decir hijo. ¿Sí? El niño mío a quien elegí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. La otra versión dice yo soy Él. ¿Sí ven? O la otra versión dice yo mismo soy. Yo mismo soy. Entonces vemos que si usted no cree esto, en sus pecados va a morir. Y la Trinidad escúcheme bien, no le predica esto. La Trinidad no le predica esto. La Trinidad le predica que fue el otro Dios que vino a salvarnos, cuando la Escritura está diciendo que Él fue el mismo Dios haciéndose hombre que vino a salvarnos. Ahora, esto lo ratifica también Isaías capítulo 60. Voy a leerlo aquí, me gusta mostrar las pruebas. Isaías 60. Isaías 60, en la antigua versión, voy a leerlo aquí. Mire lo que dice, que Jehová mismo nacería. Isaías 60. Que Jehová mismo nacería, confirmando todo lo que hemos dicho. Por eso Jesús dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Isaías 60, Reina Valera Antigua, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas
cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová. Dice aquí, mire, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios mismo vendría y nos salvaría. Eso dice la Escritura. ¿Cómo lo dice? Dios fue manifestado como un ser humano, haciéndose hombre, naciendo de mujer, haciéndose hombre. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. Por eso Jesús dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces sí es necesario cambiarse de iglesia. A la IPUB, si quiere váyase a la IPUB. Si quiere váyase a la IPUB. O si quiere váyase a la Pentecostés, Unidad Internacional, si está aquí en Colombia. O váyase a una iglesia del nombre, donde se le predique esto. Donde se le predique esto. Cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán, dijo el Señor. El que oiga mis palabras y crea al que me envió tendrá vida eterna. Escucha bien, el que oiga mis palabras y crea al que me envió tendrá vida eterna. Es que estar en una iglesia trinitaria, usted está colocando en juego su salvación. Su salvación. Porque una iglesia trinitaria no cree en las palabras de Jesús, ni mucho menos cree en al que lo envió. El que oiga mis palabras y crea al que me envió tendrá vida eterna. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y quién es Jesús? Jesucristo es el único Dios que vino en carne. Juan el Bautista, cuando se le preguntó, ¿tú quién eres? Él dijo, no soy el Cristo, no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama al desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué Señor dijo el profeta Isaías que vendría? Hombre, lo estamos viendo, Isaías 60, Isaías 40 dice, voz que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y se manifestará Jehová el Señor. Y vendrá Jehová el Señor. Y el verso 9 dice, ve aquí al Dios vuestro. ¿Quién vendría? Jehová. Jehová vendría. ¿Cómo? Como un hombre. Isaías 42, verso 13, dice literalmente así. Si usted lo quiere traducir, va a búsquelo en interlineal hebreo. 42, verso 13 dice, Jehová saldrá. En la Biblia Reina Valera dice saldrá, pero el verbo es yatza, que significa ir o venir. Entonces dice, Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra. Jehová vendrá como hombre. Eso es lo que dice la Escritura. Dios fue manifestado como un ser humano. El Dios que es espíritu vino o se hizo un ser humano. Fue hecho un ser humano. Por eso Jesús dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Van a morir en sus pecados. Ahora, la Escritura nos dice que solamente hay un único Dios. Y la Escritura nos dice que Jesús es ese único Dios. Nos lo dice literalmente la Escritura, que Jesús es ese único Dios. Leamos. Leamos, por favor. Leamos. ¿Dónde lo dice? Por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 17, para que lo leamos aquí, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que deben de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al solo sabio Dios, en la Reina Valera dice, 1960 dice, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, cual solo sabio Dios. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo Jesús que vino al mundo. Recuerde que el que vendría al mundo, el que dice y vendrá Jehová, Jehová vendrá como hombre, vendrá, ¿sí? Dice que Jehová vendría, Isaías 40:10 lo dice, es Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es el único Dios, es el solo Dios, eso lo leímos. ¿Y cómo vendría Jehová? Como un hombre. ¿Y Jesucristo qué es? La Biblia dice que Jesucristo es Dios manifestado como un ser humano, o sea, como un hombre. Por eso es el único y sabio Dios. Y esto también lo dice Judas. Judas, Reina Valera 1960. Vamos a leerlo aquí.
Leámoslo aquí. Mire lo que nos dice, verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Y Jesucristo quién es? Es el Salvador. El Salvador. Y Él es el único y sabio Dios. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia cita, aquí mismo en Judas, verso 4, nos ratifica y nos sigue enseñando que Judas nos sigue enseñando que Jesús es el único Dios y Señor. Dice aquí, porque algunos hombres han obtenido acceso a quienes desde el principio estaban inscritos, estamos allí, sí Señor, estamos aquí. Dice, estaban inscritos de antemano para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ratifica que Jesucristo es el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesucristo es el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores, tal como lo dicen los profetas, ¿no? Recuerde que Pablo está diciendo que de este dan testimonio, perdón, Pedro está diciendo que de este dan testimonio todos los profetas. Todos los profetas. Entonces, yo debo salirme de allá. Debo salirme de allá, de inmediato. Debo cambiarme de iglesia. Si no estoy en la iglesia del nombre de Jesús, debo cambiarme de iglesia. Sí, debo cambiarme. Como muchos se han cambiado a la iglesia verdadera. A la iglesia verdadera. La Biblia habla de los llamados del nombre. Habla de los llamados del nombre. Isaías, vamos a leer allá Isaías en el capítulo 44, si no estoy mal, habla de los llamados del nombre. A ver. Dice aquí, a todos los llamados de mi nombre, Isaías 43, verso 7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A los llamados de su nombre. No dice a los llamados de la Trinidad, sino a los llamados de su nombre. ¿Por qué dice a los llamados de su nombre? Isaías 52, 6 dice que en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Quién es Jehová? El único Dios. ¿Quién es Jehová? El único Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre, que dijo que él mismo vendría. Por eso habla de los llamados de su nombre. Por eso Juan dice que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Por eso Pedro dice que de este dan testimonio los profetas, que todo aquel que crean en él pues recibirán perdón de pecados por su nombre. No dicen que crean en la Trinidad, sino que crean en él, en el nombre de Jesús, que crean en Jesús. Por eso dice los llamados de su nombre. Yo me cambiaría, de inmediato yo me cambiaría. Ahora, dice que recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Juan, el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 2, verso 12, dice allí que nuestros pecados fueron perdonados por su nombre. ¿Cómo es posible eso, que por su nombre son el perdón de los pecados? Hechos capítulo 10, verso 44 al 47, dice que los que estaban allí, los judíos escucharon hablar en otras lenguas a los gentiles. Dice, cuando Pedro dice que recibirán perdón de pecados por su nombre, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús, porque solamente en su nombre hay perdón de pecados.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, porque no hay otro. No hay otro. Y no hay otro no hay otro en el cual podamos ser salvos, dice aquí Hechos 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque somos los llamados de su nombre. Solamente en su nombre hay perdón de pecados. Por eso Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque solamente en su nombre hay perdón de pecados. No hay otro nombre y solamente los llamados de su nombre somos su iglesia. Pues sí me cambiaría. Sí debes cambiarte a una iglesia del nombre, que te bauticen en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, que recibas el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Sí, que te prediquen que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Dios manifestado como un ser humano, que te llames del nombre de Jesús, porque solamente los llamados de su nombre somos pueblo de Él. Solamente los llamados de su nombre. Juan capítulo 1, verso 11, allá dice, a lo suyo vino. ¿Quién iba a venir? ¿Quién iba a venir a lo suyo? Jehová dijo que él mismo vendría. Yo mismo que hablo estaré presente. He aquí que vendrá Jehová el Señor. Jehová vendría, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él venía a los suyos, venía a su pueblo, a Israel venía, pero ellos no le recibieron. Pero dice más, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente son los del nombre. A los llamados de mi nombre, dice Isaías, el Señor por medio del profeta Isaías. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice, los creé y los formé. Somos los llamados del nombre nomás, su iglesia. Yo me cambiaría. Yo me cambiaría. Si mi iglesia no me está predicando esto, yo me cambiaría. Si mi iglesia no me bautizan en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, yo me cambiaría. No recibo el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, yo me cambiaría. No creemos que Jesús es el único y verdadero Dios que vino al mundo manifestado como un ser humano, yo me cambiaría. Me cambiaría de inmediato. De verdad, yo me cambiaría. Que solo Jesús es el nombre del único Dios, yo me cambiaría. Me predica una trinidad, una dualidad, un unitarismo, un arrianismo, yo me cambiaría, porque eso no está aquí en la Biblia. Yo me cambiaría. De verdad se lo digo, yo me cambiaría. Por lo tanto, amigo Hugo Durán, se lo digo honestamente, cámbiese. Cámbiese de iglesia, amigo Hugo Durán, cámbiese de iglesia. El bautismo en que usted se bautiza es un bautismo inventado por la Iglesia Católica, ya lo he demostrado. Un bautismo inventado por la Iglesia Católica no sirve para nada. El bautismo en el nombre de Jesucristo es para el perdón de los pecados. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es Jesucristo? El único y sabio Dios y la vida eterna. ¿Y qué más dice la Escritura? Que es el Padre. Voy a leerle la última Escritura. Voy a leerle las dos últimas Escrituras. Dos últimas Escrituras. Para los que no creen que la Biblia dice que Jesucristo es el Padre. Vamos a ver lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Y el Señor manda a salir de allá, a salir de la iniquidad. Iniquidad es hacer el mal. Eso es iniquidad. 2:16, escogidos para salvación. Miren lo que dice aquí. Escogidos para salvación. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salud, o sea, para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad. Vamos a ver cuál es la verdad. La santificación del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Cuál es la verdad? Al Señor se le acerca un escriba, le dice, una persona le dice cuál es el primer mandamiento. El Señor le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se le acerca un escriba al escuchar la respuesta del Señor y le dice, maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro además de Él? Esa es la verdad. ¿Cuál sería la mentira? Decir que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas. Esa sería la mentira. La verdad es que Dios es uno y no hay otro además de Él. La verdad es su palabra, ¿sí? Sé que se la hierba marchita, se la flor, la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. En esa palabra Él dijo que Él mismo vendría y nos salvaría. No enviaría a otro, Él mismo lo dice.
¿Mm? Pero dice aquí, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina, retener la doctrina que habéis aprendido. Mira el verso 16 lo que dice. Esta es la doctrina. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. ¿Ah? Mire lo que dice. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Jesucristo es Señor, Dios y Padre nuestro. Él mismo nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ahora, esto no queda solamente allí. El mismo Pablo dice, ratifica que Jesús es el Padre. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios, capítulo 6. Mire lo que dice. Capítulo 6, verso 16 en adelante dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios, el Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Quién es el Dios viviente? Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Quién es el Dios viviente? Vamos a leer allá. El Dios viviente es Jesucristo. ¿Ah? El Dios viviente, Él mismo dijo que habitaré y andaré entre nosotros. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Quién dijo eso? Isaías 52:6, léalo. Yo mismo que hablo, estaré presente. Y ese es Jehová. ¿Sí o no? Pero la Escritura me dice que Jesucristo es ese Dios viviente. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. El Dios viviente, el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Jesucristo es el Dios viviente, el Salvador. Pero mire lo que dice ahí. Dice ahí, por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Solamente hay un Señor, Jesucristo. Solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que Jesucristo es el Dios viviente. Nos está diciendo que Jesucristo es el Señor. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Ya? Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios, Señor y Padre. Lo mismo dice 2 de Tesalonicenses 2:16. Y esa es la doctrina que se predicó entre la iglesia primitiva, que Jesucristo es Señor, Dios y Padre, que solamente en su nombre hay perdón de pecados. Por eso ellos bautizaron, mandaron a bautizar y bautizaron el nombre de Jesús. Confesaron que Jesucristo es el único Dios. Confesaron que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre. Que Él es el todo en todos. No es una parte, el todo en todos. Por lo tanto, yo sí te digo, amigo, que sí debes salirte de la iglesia trinitaria. A la IPU, si quieres venir a la IPU, acá te bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Allí tus pecados serían perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Vivirás en una vida en santidad y te llenarás de gozo sabiendo que ahora sí eres hijo de Dios. En la iglesia trinitaria no. Solamente los que creen en su nombre serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué significa su nombre? El nombre de Jesús significa Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Y mire lo que dice la Escritura. Isaías 60 dice que Jehová mismo vendría, Jehová mismo nacería. Y el verso 16 dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte Jacob. Conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador. Y el nombre de Jesús significa Salvador. Yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte Jacob. El nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvando, Jehová salvador, Jehová es salvación, Jehová con nosotros. Eso significa el nombre de Jesús. ¿Y qué dice Isaías? Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte Jacob. Solamente los que creamos esto somos los hijos de Dios, somos los de su nombre. Somos los llamados de su nombre. Porque el Señor nos dio a conocer su nombre. Entonces sí debes salirte de esa iglesia. Bueno, mis hermanos, recuerden, tenemos los libros o la unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. Sí, allí están. El libro Catolicismo al Descubierto y el libro En Defensa de la Unicidad. Llama y pide tus libros. ¿Dónde? Al +57 318 436 0745
Si está aquí en Colombia, marque el 318-436-0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011-57-318-436-0745. Recuerde, este es su canal, Canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Por favor, suscríbete y comparte todas las conferencias, ¿sí?, de este tu canal, Canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Bueno, mis hermanos, nos vemos hasta la próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Recuerde, hoy hemos visto este tema: ¿cuándo debo cambiarme de iglesia? Esta es la respuesta. Hasta luego, se despide de ustedes su amigo, su hermano Alex Cerrato, apologista y escritor unicitario. Dios les bendiga. Hasta la próxima.